Bien, hermanos, buenos días. Vamos a entrar a la palabra. Vámonos directamente a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 hasta el 11. Dice así: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por el cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Gracias te damos por este tiempo, tu palabra. Señor, te pedimos en esta hora que tú nos hables, tú nos confortes, nos permitas comprender claramente lo que tú nos dirás el día de hoy, Señor. Que podamos guardar, que podamos atender a lo que tú nos llamas, Padre. Danos oídos prestos a tu palabra, ojos atentos a tu palabra, Señor. Que podamos cada uno de nosotros recibir con agrado, con alegría y gozo tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí, gracias por esta disposición, esta disponibilidad, por todo lo que tú haces a pesar de todo el entorno que vivimos, de todas las situaciones que pasamos en la semana, de todas estas preocupaciones, de todas estas, todo lo que pasamos en este mundo. Tú a pesar de ello nos traes aquí. Nos traes aquí y nos das ese deseo y ese pensamiento de decir, no importa lo que pase, quiero estar contigo. Y queremos estar hoy, Señor, contigo, queremos escucharte y queremos que tú nos guíes y nos hables a nuestro corazón. Te bendecimos, te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos con esta serie de predicaciones. Estamos en ya Segunda de Pedro, segunda carta. Titulamos esta carta de manera general ginoscos. Esta palabra ginoscos, que significa conocimiento, dado que esta palabra de conocimiento, esta palabra ginoscos, es la más relevante en esta carta. Entonces me pareció muy útil poder titular toda esta serie de predicaciones en Segunda de Pedro como ginoscos. Y Pedro está hablando a esta iglesia, la iglesia de Asia Menor, aquellos que han sido esparcidos, aquellos que han estado en persecución, que están tristes, que están conmovidos, aquellos hermanos que están sufriendo. El apóstol Pedro, ya en esta segunda carta, ya los va a exhortar a conocer a Dios. Ya los va a exhortar a conocer profundamente a Dios, para que entonces ellos pudiesen, en esta adversidad que estaban ellos viviendo, ellos pudiesen tener pues la firmeza, pudiesen tener la seguridad. Sobre todo porque ya Pedro expone otro problema. O sea, ya están sufriendo persecución, ya los están matando, pero el apóstol Pedro expone otro problema principal que está sucediendo, que eran las falsas enseñanzas. Ya se estaban levantando en este tiempo, estamos hablando del año 60, del año 60, del 60 al 65, más o menos, donde se escribe esta carta, la fecha, y ya estaban surgiendo falsas enseñanzas.
ya se estaban levantando estos falsos evangelios. Y la exhortación de Pedro en este primer bloque de 4, en el cual se estructura esta carta, la primera exhortación es el que ellos conocieran su salvación. Recuerden que la base es el conocimiento, y en esta primera parte el apóstol Pedro está diciendo, ustedes necesitan conocer su salvación. Y vemos al principio, desde el versículo 1, que Pedro está saludando, como cualquier carta inicial, comienza en salutación. Pedro aquí está saludando a su audiencia, y él hace una especificación. Él saluda a estas personas que han alcanzado la fe. Dice, les escribe a ustedes que han alcanzado la fe, y le pone un adjetivo a esta fe que dice que esta fe que es preciosa. Esta fe que es preciosa y que es dada por la justicia que Dios reveló mediante Jesucristo. Es decir, esta carta que Pedro está escribiendo, esta segunda carta a estos creyentes, es para aquellos que han adquirido esta fe preciosa. Una fe que el apóstol Pedro en los primeros 4 versículos, esta fe que muestra 4 importantes frutos, por así decirlo. Primero, que ellos han reflejado una naturaleza divina, que esta fe que ellos recibieron hace que ellos, dice Pedro, hace que ustedes reflejen esta naturaleza divina que han adquirido, que ustedes reflejen piedad, dice Pedro, es decir, que ustedes reflejen una vida honorable ante Dios, y dice, al final dice, una fe que produce confianza en las promesas eternas. Y también el apóstol Pedro hace mucho énfasis aquí en el punto de la fe. Decíamos anteriormente que la fe nos es dada como un regalo. Citábamos ahí el pasaje de Efesios 2:8, ¿no? Un regalo importante, un regalo de alto valor, un regalo único, un regalo especial. Y definíamos la fe como creer, como confiar de manera activa y plenamente en Cristo. La fe es eso, la fe es creer y confiar de manera activa en Cristo. Confiar en su obra por la cual nosotros hemos sido redimidos, confiar en sus promesas que nos han sido por gracia. Así que entonces Pedro aquí nos hace ver que la fe que nos ha sido dada, esta fe requiere constantemente irse completando en nosotros. O sea, se nos da este regalo, pero hay una responsabilidad de nosotros de cuidar ese regalo, puesto que este regalo es único, puesto que este regalo es precioso, puesto que este regalo tiene alto valor. Por eso el apóstol Pedro en la primera carta dice que incluso esta fe es mucho más preciosa que el oro y la plata, ¿verdad? Entonces, nos hace ver aquí el apóstol Pedro que esta fe requiere irse completando con elementos que van resultando de la perseverancia en el conocimiento de nuestro Dios. Que esta fe debe ir tomando fuerza, debe ir tomando forma a través del Espíritu Santo, que va obrando de acuerdo a la palabra de verdad. Entonces, mientras más Cristo se va conformando en nosotros, más esta fe se va completando, más esta fe va tomando forma, más esta fe va siendo de alto valor para con nosotros, más fruto iremos dando para la gloria de nuestro Dios. Así que entonces Pedro expone elementos vitales, cualidades de esta fe. Si te das cuenta ahorita en la lectura, el apóstol Pedro hace una lista consecuente. Y empieza con la fe, dice, ustedes tienen esta fe produce esto, y luego esto produce esto, y luego esto produce esto, y al final, en el versículo 7, al final va a decir, el fin de la fe es el amor. Escucha lo que dice el versículo 5.
Aquí comenzamos, aquí entramos al texto. Y observa el apóstol Pedro cómo hace un llamado importante. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera. Dice, precisamente por todo esto. ¿Qué es todo esto? Todo esto en el versículo 1 al versículo 4, el apóstol Pedro ha dado los beneficios de la fe, ¿no? Ya lo vimos la semana pasada. Dice, por todos estos beneficios, o sea, dense cuenta de estos beneficios. Entonces, por todo esto, dice, la NBI lo dice así, esfuércense por añadir a su fe. Y entonces aquí, enseguida de esto viene esta lista. Y llama la atención esta palabra porque dice añadir. Tanto en la NBI como en la Reina Valera aparece esta palabra, añadir. Y esta palabra, añadir, que es en el griego epicorejeo, significa suministrar, significa nutrir. Entonces el apóstol Pedro está diciendo, a ver iglesia, ustedes que me están escuchando, ustedes deben nutrirse, deben nutrir la fe, deben añadir a la fe elementos importantes. Pedro hace el llamado a nutrirse con estos elementos, con estas cualidades necesarios para que esta fe empiece a ser completada, para que esta fe comience a aumentar, para que esta fe comience a tomar la forma, una forma como la de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hace este llamado y nosotros sabemos que cuando hay nutrición, hay crecimiento, ¿verdad? Cuando nos alimentamos bien, ¿no? Yo lo veo con Andy, mi hijo, que es bien comelón. Empezó a tomar su pecho y entonces empezó a crecer, empezó a nutrirse de la mejor manera. Y se ven los resultados. De la misma forma, cuando nosotros comenzamos a añadir a la fe estos elementos que vamos a ver, se va a notar. Se va a notar. Bueno, yo ya estoy un poquito más llenito, ¿eh? Sí se nota, pero se va a notar en el sentido espiritual que estamos nosotros nutriendo esta fe. Y se va a notar cómo nosotros, en este alimentarnos del conocimiento de Dios, se va a notar en nuestra esencia, se va a notar Cristo en nosotros. La gente puede decir de ti que Cristo se nota en lo que tú haces. La gente puede decir de ti que tú estás nutriéndote bien espiritualmente. La gente puede decir que estás recibiendo la palabra constantemente y por lo tanto actúas de una manera correcta según la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, recuerdan que cuando deja a Timoteo como pastor, él les dice que una de las cualidades importantes para su pastorado, su obispado, era ser irreprensible. Y este no solamente es el llamado a los pastores, sino es un llamado a todo aquel que cree, a la irreprensibilidad. Entonces, Pedro desea comunicar este tema, como diciendo, ustedes ya tienen una nueva naturaleza, ustedes tienen esta fe preciosa, entonces ustedes necesitan nutrir esa fe, ustedes necesitan alimentar, añadir esta fe para que ustedes puedan crecer. La fe no se da como regalo y se olvida, sino que dice el apóstol Pedro, ustedes tienen que alimentarla, ustedes tienen que activamente procurar esa fe. Y entonces Pedro comunica estas cualidades para esta nutrición, como si Pedro les diera la receta para que ellos pudiesen ser fortalecidos, para que ellos pudiesen aumentar esta fe. Y Pedro comienza con esta serie de cualidades en un sentido de exhortación, en un sentido de ordenanza para el ejercicio y para la nutrición de la fe en el caminar con el Señor. O sea, Pedro no intenta colocar estas cualidades como una serie de pasos, como diciendo, tienes que llevar estos pasos para que entonces tú tengas una fe, sino que el apóstol Pedro da esta lista consecuente como una serie de elementos vitales en las cuales todo creyente debe perseverar, en las cuales todo aquel que ha creído en Cristo y confiado en Cristo debe poner diligencia para estar bien nutrido y para crecer correctamente y sanamente.
¿no? Y observa entonces cómo empieza el apóstol Pedro. Dice, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, dice versículo 6, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pedro en esta idea de nutrición presenta estas cualidades consecuentes una de otra. Significa que al mostrar una de estas cualidades debe traer como consecuencia la otra. Observa que Pedro en el verso 5 empieza con la fe y luego al finalizar en el 7 termina con el amor, ¿no? Como que Pedro hace un puente. O sea, Pedro pudo haber dicho, esta fe preciosa que ustedes tienen como finalidad amar. Pero en ese puente, en medio de ese puente hay cualidades que me llevan al punto principal, que es amar. Y dice, de hecho, no sé, ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo les da un mandamiento nuevo a sus discípulos en Juan 13:34, que dice que se amen unos a otros. En 1 de Juan 1:10 dice que el que ama a su hermano permanece en la luz. En 1 de Juan 4:8 dice el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces podemos decir que la finalidad de la fe es el amor. Y Pedro hace esta lista de elementos diciendo primeramente añadir a vuestra fe virtud. Añadir a vuestra fe virtud. ¿Tú consideras que tienes fe? ¿Consideras que has recibido ese regalo de la fe? Entonces es necesario que tú añadas virtud a esa fe. ¿Qué es virtud? ¿Qué se refiere aquí Pedro al decir que añadas virtud? Esta palabra virtud significa estimar. Esta palabra virtud es referente a la estima de Dios por sobre todas las cosas. Dice aquí el apóstol Pedro, tú ya tienes la fe tan preciosa, entonces tienes que estimar a Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo que quiere decir Pedro cuando dice que añadas virtud. ¿Recuerdas que citábamos anteriormente que Pablo decía que él estimaba todas las cosas por basura por ganar a Cristo? ¿Te acuerdas de ese versículo, Filipenses? Entonces, podemos decir que virtud es estimar a Cristo por sobre todas las cosas. Pedro no les está diciendo que ellos deben tener autoestima. Pedro no les está diciendo que ellos debían echarle ganas para salir adelante. Pedro no está diciendo, tienes que tener mucha autoestima para eso. Pedro les está diciendo, ustedes, hermanos, que ya han recibido la fe preciosa, deben tener Cristo estima. Deben estimar a Cristo por sobre todas las cosas. Ese es el problema de muchos, o el problema que a veces nos enfrentamos, que nos estimamos nosotros mismos mucho, que olvidamos estimar por sobre todas las cosas a nuestro Señor Jesucristo. Nos valoramos tanto que perdemos de vista que el verdadero valor es Cristo en nosotros. Estamos tan enfocados en nosotros, tan enfocados en nosotros en querer estar bien en ciertas cosas, en tener cosas materiales. Estamos enfocados que olvidamos muchas veces estimar a Cristo por sobre todas las cosas. Llegamos a la iglesia y es que no me saludaron, es que no me atendieron, porque nos estimamos tanto a nosotros. Cuando la estima a Cristo debe llevarnos al servicio, debe llevarnos al amor fraternal, debe llevarnos a servir a otro, a ayudar a otro. Cuando el Señor Jesús dice, ayúdense a unos a otros, ámense unos a otros, Él está diciendo, no se estimen a sí mismos, se estimen a otros. Porque estimando a otros, como yo lo he hecho con ustedes, pues Él les acaba de lavar los pies, dice, ustedes están teniendo una estima de mí, una estima de Dios. ¿Tú qué valoras más ahora? ¿Qué estimas más? ¿Qué estás estimando más que no sea el Señor? Quiero citar Filipenses 3, 4 al 7. Y quiero que escuchemos cómo Pablo pensaba en cuanto a la estima del Señor. Nosotros conocemos bien a Pablo. Y Pablo expone aquí en Filipenses 3, 4 al 7, expone
todas sus credenciales, ¿verdad? Él dice circuncidado al octavo día, ¿no? Como diciendo, yo soy un judío de verdad, ¿no? Circuncidado al octavo día. Dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Fíjense la autoestima que tenía Pablo antes de convertirse. Pablo tenía una gran autoestima, porque él decía, yo soy fariseo, yo me circuncidé al octavo día, ¿no? Yo soy de la tribu de Benjamín directamente, en cuanto a la ley soy un fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero el 7 es clave cuando dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Tú qué fuera del Señor consideras aún como ganancia? ¿Tú podrías decir esto, lo que Pablo dijo ahorita? Dice, todas estas cosas para mí eran ganancia, pero ahora lo estimo como pérdida para ganar por amor a Cristo. Después va a decir para ganar a Cristo. ¿Estimas a Cristo realmente como Él es tu Señor, Él es tu único, Él es prioridad en ti? ¿Realmente lo estimas? Ahora, estimar a Cristo obviamente me va a llevar a estimar su palabra para conocerlo. Por eso dice enseguida que a la virtud dice conocimiento. Vean cómo esta lista de Pedro es consecuente. Dice, o sea, entonces añadir virtud, puesto que la virtud te va a dar una estima hacia todas las cosas de Cristo. En este caso, su conocimiento. ¿No? Es decir, asimismo, conocer a Dios me va a llevar a lo siguiente, que es tener dominio propio. Dominio propio es no dejarme llevar por lo que haya a mi alrededor o no dejarme llevar por mí mismo, sino por la palabra de Dios. Eso es tener dominio propio. Tener dominio propio es vivir una vida correcta según la palabra de Dios. Dominio propio es no dejarme llevar por lo que sucede a mi alrededor o no dejarme llevar por mis propios deseos, mis propios pensamientos, sino que la palabra de Dios me indique qué es lo que debo hacer, cómo debo actuar. Eso es tener dominio propio. Que el Espíritu Santo me guíe. Eso es tener dominio propio. Alguien con dominio propio es aquella que no se deja dominar por enseñanzas fuera del Señor, aquel que no se deja dominar por sus propios sentimientos, por sus ideas, por sus tradiciones, costumbres o por las enseñanzas falsas de este mundo. ¿Qué es lo que toma dominio ahora en tu vida? ¿Cuál es la base por lo cual tú te mueves? ¿Cristo es la base de tu vivir? ¿Cristo es el que te guía? ¿Cristo es el que te indica qué hacer? ¿Cristo es el que te dice tienes que responder de esta forma? ¿Cristo es el que te dice tienes que tomar esta decisión así? Eso es dominio propio. El ser guiado por Cristo, su Espíritu. Eso es tener dominio propio. Dominio propio no es como, tengo que aguantarme a no decir esto, sino que es que Cristo mismo en ti te permita vivir para Él en todas las áreas de tu vida. Que no te dejes dominar por otro conocimiento, por otras ideas. Vivir en dominio propio es vivir en sabiduría, en la sabiduría de Cristo. Decía alguien por ahí que algunos no tienen dominio propio, sino demonio propio. Pero entonces Pedro continúa esta lista, esta secuencia diciendo al dominio propio paciencia. Si tú tienes dominio propio, si tú te guías por la palabra de verdad, entonces va a resultar de ello paciencia. Paciencia. Y paciencia es soportar. Y paciencia es resistir. Y paciencia es permanecer. Tu dominio propio, fundamentado en la palabra de Dios, te va a dar paciencia. Quizá estés sufriendo, quizás estés en dolores, quizás tengas dificultades ahora, pero el mismo dominio propio
que el dominio propio no te hace ver todas estas cosas externas, sino a Cristo. Entonces eso te va a llevar a la paciencia. Te va a llevar a resistir las cosas que suceden. Te va a llevar a esperar en las promesas de Dios. Te va a llevar, la paciencia lo que pase a tu alrededor te va a llevar a decir, sí está pasando algo difícil, sí está pasando algo problemático, pero yo espero en mi Señor, yo espero en Cristo. Porque yo sé que en algún momento voy a estar con Él. Entonces, el dominio propio nos va a llevar a la paciencia. La paciencia no es esperar en un sillón a ver cuándo Dios me va a bendecir, a ver cuándo Dios va a obrar, sino que la paciencia es activa. La paciencia es permanecer en Cristo. La paciencia es estar en Cristo, buscar a Cristo, buscar su conocimiento. La paciencia no es pasiva, es activa, para que nosotros podamos activamente decir siempre, Señor, haz tu voluntad en mí. La impaciencia siempre se va a manifestar cuando tú quieres hacer tu voluntad. Cuando tú quieres hacer tu voluntad, vas a ser la persona más impaciente. Vas a querer ayudarle a Dios a hacer las cosas. Vas a querer tú adelantarte a hacer cosas que cuando Dios te está diciendo, espera un momento más. ¿Cuántas veces no hemos tropezado en eso? Cuando queremos nosotros ayudarle a Dios. Queremos nosotros hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Y cuando lo hacemos así, tropezamos y caemos. Cuando tú olvidas estas promesas y cuando tú te quieres adelantar a querer cambiar las cosas, es cuando te vuelves alguien impaciente. Y luego dice de la paciencia a la piedad. Este resistir, este esperar activamente, te va a llevar a la piedad. La piedad significa aquel que hace todo para la gloria de Dios, aquel que vive en rectitud, aquel que busca vivir en todo momento una vida correcta delante de Dios. Una persona piadosa es aquella que es guiada por Dios, por su espíritu, aquella persona que toma decisiones sabias, que cumple su rol bíblico como mujer, como varón, como hijo, como trabajador, como servidor. Una persona piadosa es aquella que busca la rectitud, ante todo, busca el buen testimonio, ante todos. Y entonces, continuando, Pedro dice, de la piedad, afecto fraternal. Esto es buscar, el afecto fraternal es buscar todo aquello que ayude a otro. Todo aquello que busque hacer el bien a otro, que busca vencer el mal, haciendo el bien a todos los hombres, tanto creyentes como no creyentes. Vean esta lista consecuente, ¿no? Que descansa en ¿qué? En el conocimiento del Señor, que descansa en Cristo, que se puede traducir en necesitamos permanecer en Cristo, porque en la permanencia de Cristo entonces va a brotar fruto, y ese fruto es el amor, porque dice Gálatas, más el fruto del Espíritu es amor, y ahí se desprende, ¿verdad? Todos los demás. Por eso dice al final, por eso Pedro dice al final que dice amor. Pedro cierra como si lo vemos como un sándwich, ¿no? Empieza con la fe, da todos los ingredientes y cierra el sándwich con el amor. Por lo cual podemos decir que no hay amor si no hay afecto fraternal. No hay amor si no hay piedad. No hay amor si no hay dominio propio. No hay amor si no hay conocimiento de Dios. No hay amor si no hay virtud, si no hay estima de Dios. No hay amor si no hay fe en Cristo. Acompáñame a 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 del 1 al 3. El apóstol Pablo, siendo muy explícito en todo lo que él hace, y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor,
nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Tú puedes decir que tienes una gran fe, pero si esa fe no se muestra en el amor, de nada sirve que tú digas que tienes una gran fe. Tú puedes decir que tienes una gran fe, que conoces de Dios, que ayudas a los pobres, que das de comer a los pobres, que sabes mucha Biblia. Tú puedes decir todas estas cosas, pero si esa fe no se refleja en el amor, dice Pablo, de nada me sirve. Nada sirve. Tú puedes conocer la Biblia completa. Tú puedes ayudar, tú puedes venir a la iglesia todos los domingos, tú puedes hacer cosas para Dios, pero si eso no muestra que tú amas a otros, no muestra que amas a Dios, entonces de nada sirve. Por eso es que el fin de la fe es el amor. Y cuando tú tienes amor, tienes afecto fraternal, tienes dominio propio. Cuando tú tienes fe, entonces tú buscas el conocimiento de Dios. Si tú cambias en este pasaje de 1 Corintios 13, 1-3, si tú cambias la palabra amor por Cristo, escucha cómo se lee. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo a Cristo, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo a Cristo, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, si no tengo a Cristo, de nada me sirve. Pedro está diciendo, si de tu fe no resulta el amor, de nada sirve tu creencia. De nada sirve. De nada te sirve hacer, si no hay amor. Si Cristo no es la razón de lo que haces, si Él no produce todo lo que tú haces, de nada te sirve hacerlo. Y entonces por eso Pedro enseguida les recomienda cosas que abunden para no entrar en ociosidad. Escucha lo que dice el versículo 8. Dice el 8, porque si estas cosas, ¿cuáles cosas? Todas esta lista, ¿verdad? Están en ustedes y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro toca un tema importante de la ociosidad, un concepto derivado de esta indiferencia de poner atención a las cualidades de la fe, de ser indiferente a que la fe debe producir amor. Y Pedro hace ese hincapié en esta palabra que es la ociosidad. Y que podemos traducirlo como todo aquel que se dice ser cristiano, pero que no muestra amor a otros. Todo aquel que se dice seguir a Cristo, pero que no muestra estas marcas de la fe que le llevan al amor. Todo aquel que no lleva fruto, aquel que dice creer, pero no hay permanencia, aquel que dice creer, pero no hay fruto, aquel que dice hacer, pero no muestra paciencia, no muestra dominio propio, ¿no? Al contrario, se exalta, ¿verdad? Cuando pasa algo. Al contrario, desacredita. Al contrario, no muestra piedad, sino muestra enojo, sino muestra una mala cara, sino que muestra no paciencia, sino desesperanza. No muestra amor fraternal. Porque dice Pedro, si estas cosas están en ustedes y abundan, si estas cosas abundan en ti, estas cosas están en ti, entonces no vas a estar de ocioso, dice el apóstol Pedro, en cuanto al conocimiento de Dios, ¿no? Dice 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquel que no atiende estas cosas, aquel que no refleja estas cosas según su fe, que no refleja el amor según su fe, aquí dice el apóstol Pedro, es ciego. Él ha olvidado que sus pecados han sido purificados.
¿Estás reflejando tú el amor a otros? ¿Estás reflejando amor fraternal? ¿Estás llevando una vida piadosa? ¿Estás teniendo dominio propio? ¿Cómo actúas cuando alguien te desacredita? ¿De la misma forma? ¿O pones la otra mejilla, como dijo el Señor, ¿verdad? ¿Cómo tú estás amando a otros? ¿No? De no ser así, de desatender a estas cosas, entonces tú estás olvidando que has sido purificado. Tú estás siendo de una vista corta. No has sido visible todavía que tú has recibido una fe preciosa. Tu vista está empañada. No puedes ver más allá. Has olvidado lo que Cristo ha hecho por ti. Porque hay gente que a veces te dice ser cristiana y aún se deleita en el pecado. Porque no hay suficiente visión de las cosas de Dios. Porque no abre la palabra. Por tanto, como no abre la palabra, no entiende, no confía, no estima a Dios. Pero eso sí quieren sus bendiciones, ¿verdad? Cuando pasa algo malo, ahora sí, Señor, ayúdame. Ora por mí. Olvida que Cristo ya pagó por sus pecados. Por aquellos pecados presentes, aquellos pasados, futuros. Estos ignoran que estos ya han sido clavados en la cruz del Calvario y que Cristo ya ha otorgado justicia a todos los que creen en su nombre, aquellos que no se quieren comprometer, quieren seguir a Dios por lo que Él da, no por lo que Él es. Creen que por ellos mismos pueden agradar a Dios, pero se olvidan que necesitan la fe, arrepentirse, y que esta fe debe producir amor a otros. ¿Es tu caso? ¿Es nuestro caso? Examinémonos en esta palabra. Si es tu caso, tú tienes que orar y tienes que pedirle a Dios que Él te conceda el arrepentimiento, que Él te permita regresar a Él, que Él te dé una fe verdadera, que esta fe produzca amor, que esta fe produzca amor fraternal, que esta fe produzca paciencia, que esta fe produzca dominio propio, piedad, paciencia. Si no es tu caso, procura estas cualidades en Cristo, búscala siempre, busca la virtud, busca estimar a Dios siempre, busca conocer a Dios todos los días, busca actuar en dominio propio, no te dejes llevar por otras falsas enseñanzas, por otro tipo de conocimiento, busca la paciencia, una paciencia activa, una paciencia de decir, Señor, te espero, no importa lo que pase aquí, pero yo te espero, sigo permaneciendo en ti. Busca la piedad, busca hacer lo correcto todos los días. Busca amar a otros, ese afecto fraternal a todos los hermanos. Busca ayudar, bendecir a otros hermanos. Busca amar sobre todo. Y en el versículo 10, el apóstol Pedro los alienta a la firmeza. Y dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El apóstol Pedro pone esta lista como si fuera un trabajo, como si fuera una vocación, como diciendo, como lo que decía la NBI, ¿eh? Esfuércense en Cristo en hacer estas cosas. Pablo engloba la instrucción diciendo, procuren hacer firme la vocación, es decir, no se la den, caminen correctamente esta vocación, esta elección que ustedes han tenido. Ustedes ya han sido elegidos, añadan estas cosas para que entonces su fe culmine en el amor, para no caer jamás, para vivir una vida correcta delante de Él. Yo sé que hemos caído, yo sé que a veces tropezamos, porque hay ocasiones que flaqueamos, que no queremos buscar a Dios, que no damos testimonio, ¿no? Que nos hemos dejado dominar por nosotros mismos, ¿no? Y caemos en este puente
que Dios pone de la fe a llegar al amor, caemos en ese puente. Yo sé que pasa, pero ¿sabes algo? Es necesario que tú regreses otra vez y pongas diligencia en este puente, que retomes la fe, que valores tu fe que te ha sido dada, que valores que tú has sido elegido por Él, que valores lo que tienes en Cristo. Y entonces, dice el 11, porque de esta manera, o sea, dice, procuren hacer firme esta vocación y elección, dice Pedro. O sea, procuren con firmeza estas cosas, ¿no? Porque no van a caer jamás. Y entonces dice, porque de esta manera, al ustedes estar diligentemente en estas cosas, dice, os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, tú tienes una fe preciosa, ¿ok? Entonces sé diligente en estas cosas, porque no vas a caer jamás, y aparte vas a tener tú por seguro que tienes tú ya otorgado una amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No olvides eso. No olvides, cada vez que tú quieras actuar de una manera incorrecta, no olvides que el Señor ya te ha dado una entrada generosa y amplia al reino. Cada vez que tú quieras responder conforme a tus ideas, conforme a tú antes de eso, piensa en estas grandes promesas de nuestro Dios, que tenemos una herencia incorruptible, ¿verdad? Que tenemos una salvación que no se marchita, que no cambia, que tenemos esta entrada amplia y generosa en el reino eterno de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que el hacer estas cosas no sea que vayas a perder la fe, sino que sea el gran valor que tiene la fe. Porque a veces cometemos el error de que los voy a hacer porque si no la pierdo, ¿eh? Sino que el motivo para que yo haga estas cosas es el gran valor que tiene, la gran promesa que yo tengo con Él, que es la amplia y generosa entrada al reino de Dios. Que eso te mueva, que no te mueva a otras cosas, que te mueva que tú has sido ya renacido, elegido, que te mueva que Cristo en ti te permite llevar estas cosas. Quiero citar 3 versículos antes de terminar y que estos 3 versículos puedan darnos 3 aplicaciones importantes. Efesios 4:15. Efesios 4:15. Dice así, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Primera parte práctica, crece en todo en aquel que es la cabeza. Nútrete, hermanos. Añade a la fe, nútrete, aliméntate del Señor. Colosenses 1:10, lo voy a leer, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Anda como es digno del Señor, anda en piedad, busca la piedad, agrádale en todo. En todo lo que hagas, agrádale. Lleva fruto en toda buena obra y crece en el conocimiento de Dios. Terminamos con Lucas 17:5. Lucas 17:5. Tu oración debe ser siempre lo siguiente. Lucas 17:5. Vamos a leer 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Aumentanos la fe. Y dice el Señor, si tuvieras así de una fe como un grano de mostaza, pero verdadera, en la cual estás atendiendo a ese gran valor, ¿no? Puedes hacer muchas cosas, porque esa fe depende de mí, dice el Señor. Esa fe depende de mí, que es el Señor Jesús. Hermanos, todo se resume a añadamos
añademos a Cristo en nosotros. Que sea Cristo en nosotros quien produzca fruto. Que sea Cristo en nosotros quien produzca piedad. Que sea Cristo en nosotros quien produzca dominio propio. Cristo en nosotros que produzca amor. Que sea Cristo en nosotros que esa fe haga que podamos, a través del conocimiento, aumentarla para vivir una vida de piedad, una vida correcta delante de Él. Examínate, ¿qué es aquello que aún no te permite llegar al amor? Tú vas bien en este puente, tú tienes la fe, tú vas bien en el puente de estas cosas, pero de repente caes. ¿Qué es aquello que hace que caigas otra vez y que no puedas llegar al amor? Que no puedas llegar a que esta fe esté completa en Cristo. Examínate, llévate este sermón en tu corazón, examínate, pide perdón a Dios sobre estas cosas. Yo sé que tenemos cosas, yo sé que en el interior de nuestro corazón hay cosas que todavía nos impiden hacer todo para su gloria, pero sé que el Señor siempre es bueno y nos permite comenzar de nuevo. Vamos a orar y nos ponemos en sus manos. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos permites reflexionar, nos permites atender, Señor, a lo que tú nos llamas a hacer. Señor, tú nos has dado la fe, una fe preciosa, una fe de alto valor, única. Señor, que podamos nosotros conscientemente en tu espíritu poder añadir estas cualidades constantemente, porque tu palabra dice que al poner atención en estas cosas, no caeremos jamás. Al poner atención en estas cosas es porque nosotros estamos teniendo una visión amplia. Una visión amplia significa que tenemos nuestra vista fija en tu eterno reino. Que podamos caminar sobre esa meta. Que podamos, que en la fe, que podamos añadir virtud, una estima completa en tu Hijo, Señor. Virtud, dominio propio, paciencia, piedad. Todas estas cosas que tú nos llamas a atender, prodúcelas tú, Señor, en nosotros. Que tú nos impulses a poder llevarlas a cabo, al poder practicarlas, el amor fraternal a otros. Señor, que todo esto culmine en el amor. Y bien sabemos que el fruto del Espíritu es amor y el amor es Cristo. Que al nosotros plantar a Cristo en nuestro corazón resulte el fruto de Cristo mismo en nosotros para su gloria, para que otros puedan ver lo que tú puedes hacer en un alma pecadora, para que otros puedan ver cómo es tu carácter a través de nuestro testimonio, cómo es vivir una vida completa en ti, Señor, a través de nuestras tomas de decisiones, a través de nuestra forma de ser, de nuestra manera de amar a otros, Padre. Gracias por este tiempo. Examina nuestro corazón. Quita lo malo que aún hay adentro, Señor. Limpia corazones, transforma corazones, Señor, y llévanos, Señor, siempre por tu camino correcto. Te glorificamos, te adoramos, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén.